Para mí es un privilegio poder seguir con la exposición de Primera Timoteo. Estamos hoy terminando el capítulo primero y Pablo se dirige a su colaborador Timoteo. A Timoteo le había dejado atrás en Éfeso para arreglar allí la situación de las iglesias. Bueno, digo las iglesias porque hay que imaginarse que en una ciudad del tamaño de Éfeso, que era una de las ciudades más pobladas del Imperio Romano, había más que una iglesia. Bueno, estamos hablando no de una catedral, porque en aquel entonces no había edificios especiales dedicados a los cultos, sino esas iglesias se reunían en casas. Y bueno, en esas casas, incluso en el mejor de los casos, no cabrían más de 50 personas. Y esto ya estamos hablando de una casa espaciosa. Por lo tanto, estamos hablando de varias iglesias. Timoteo fue dejado allí de parte de Pablo, Pablo ya en su camino hacia la provincia de Macedonia. Y obviamente Timoteo tenía que enfrentarse con una serie de problemas, doctrinas equivocadas, personas que habían empezado a confesar la fe en Jesucristo, pero que luego se volvieron atrás y empezaron a promover y a enseñar doctrinas equivocadas. Pablo está mencionando esto porque además parece que frente a estos problemas, Timoteo, que era por lo visto bastante más joven que el apóstol Pablo, de hecho Pablo se dirige a él como a su hijo espiritual, eso sí, pero también le considera prácticamente como un verdadero hijo, como él lo expresa en otras situaciones, pues Pablo siente la necesidad de animarle, porque es bien posible que ante esa avalancha de problemas que había, Timoteo entró en una fase, em, digamos, de ciertas dudas en cuanto a su propio ministerio. ¿Seré yo capaz de hacer frente a esto? No tengo la experiencia de mi mentor, Pablo. Em, ¿Podría yo ser realmente esa herramienta que Pablo piensa que soy? Bueno, esas son preguntas que se le cruzan por la cabeza. Y Pablo, después de mencionar esto y de hablar de su propio, em, de su propia trayectoria, como él había llegado a conocer al Señor, Pablo vuelve a ese tema que él había empezado antes al inicio de este capítulo. Precisamente Pablo vuelve a lo que él había expuesto en el capítulo 1, versículo 3 al 7. El resto, digamos, fue una añadidura. Pablo, al mencionar ciertas cosas, se fue un poco por las ramas para luego volver otra vez a ese tema. Y el tema central, y esto simplemente quiero mencionar antes de leer el texto, dice en el versículo 3, capítulo 1, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fue a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Esto fue el encargo que Timoteo recibió de Pablo. Y allí, de cierta manera, Pablo vuelve a ese tema, porque esto es el tema principal de la carta. Y ahora voy a leer los tres versículos que tocan hoy, que es el versículo 18, 19 y 20 del capítulo 1. Y dice aquí, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro,
a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Hasta aquí vamos a llegar hoy y vamos a usar ese tiempo para pedirle al Señor que Él nos acompañe. Señor, gracias te damos una vez más por la oportunidad de abrir tu palabra. Ayúdanos a entender bien lo que nos quieres decir. Ayúdanos realmente a tomar en cuenta lo que tú a través de Pablo escribiste a Timoteo, porque son cosas que también para nosotros son importantes y nos pueden ser de bendición. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre. Amén. Bien, esto son solamente 3 versículos, pero esos 3 versículos necesitan unas explicaciones, por lo tanto nos vamos a tomar ahora el tiempo para indagar realmente de qué está hablando Pablo aquí para que lo entendamos bien. Él empieza con este mandamiento. Bueno, este mandamiento, ¿qué es? Es el ministerio en Éfeso. Timoteo, para decirlo así, ocupa la tarea de legado apostólico, si queremos darle un título oficial. Quiere decir alguien que ocupa el lugar de Pablo. Pablo tenía otros asuntos que eran más urgentes, a los cuales él se quería dedicar personalmente. Y esto es la razón por la cual él dejó a Timoteo allí en Éfeso. Y la gran confianza que Pablo tiene en Timoteo para llevar a cabo esa tarea, lo vemos en la forma como él se dirige a Timoteo. Le llama hijo, ni siquiera aquí hijo especial o hijo espiritual, perdón, sino simplemente hijo. Esto era casi una relación de padre e hijo. No hay que olvidar que es el capítulo 16 en los primeros 3 versículos del libro de los Hechos, donde tenemos a Timoteo por primera vez entrar en contacto con Pablo. Fue en el primer viaje misionero y fue allí en esas ciudades en el sur de la provincia de Galacia, donde el joven Timoteo, juntamente con su madre y juntamente con su abuela, depositaron su fe en Jesucristo. Y Pablo le lleva consigo en el segundo viaje misionero. Es lo que nos cuenta el libro de los Hechos. Le hace la circuncisión por ninguna otra razón para no dar un obstáculo a los judíos para acogerle con los brazos abiertos a Timoteo. No es otra cosa, ¿vale? Y Pablo en la carta a los Gálatas explica el porqué, pero esto no es el tema. Entonces, Pablo aquí dice, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes, en cuanto a ti milites por ellas la buena milicia. Bueno, lo primero que vamos a hablar es ese tema de las profecías que se hicieron. Y aquí hay varios versículos que queremos considerar, pero voy a explicar antes eh, de qué estamos hablando. Estamos hablando en el contexto de ese periodo de transición entre la muerte de Jesucristo en la cruz en el año 33 y la definitiva destrucción de Jerusalén y el resto de la resistencia judía en el año 73. Quiere decir ese periodo de unos 40 años en el cual tenemos una transición hacia una fe cristiana que ya se libera completamente de la religión judía. Entonces, en ese tiempo, que es obviamente un tiempo donde existió el Antiguo Testamento, pero no existió aún el Nuevo Testamento. Quiere decir, los escritos, tanto los evangelios
como el libro de los Hechos, como las epístolas, como el libro de Apocalipsis, se añadieron hacia el final de este periodo. Por lo tanto, en la economía de Dios, Él tomaba unas medidas especiales para asentar las bases de esta iglesia cristiana que se edificaba sobre el fundamento de Jesucristo y la doctrina de los apóstoles. Para asegurar esto en un tiempo donde aún no existían estos escritos que nosotros tenemos en nuestra Biblia, y cuando existían solamente un número muy determinado de personas podían acceder a ellos, aún estamos contando con la intervención milagrosa y sobrenatural del Espíritu de Dios. Es el tiempo donde hay ciertos dones llamativos, como por ejemplo el don de hablar en lenguas, que Pablo explica en 1 de Corintios capítulo 14, era una señal para los no creyentes, que es decir, para los judíos. Tenemos, por ejemplo, el don apostólico de la sanidad, tal y como se nos explica en el capítulo 16 del Evangelio de Marcos. Eran señales apostólicos para dar credibilidad al mensaje. Y tenemos el don de profecía. Ese don de profecía es un don donde el Espíritu Santo interviene de una forma directa a través de ciertas personas para dar directrices y para guiar a la iglesia primitiva. Esos dones más llamativos, finalmente, hacia el final de ese periodo, vamos a decir con la destrucción del templo, ya no son necesarias. ¿Por qué? Bueno, porque se cierra el canon, se cierra, para decir así, la palabra profética, la doctrina apostólica, y a partir de ese momento, esos escritos que nosotros los tenemos en el Nuevo Testamento se divulgan en la iglesia primitiva. Es ahora la palabra escrita que prevalece, por cierto, hasta el día de hoy. Por lo tanto, aquellos que buscan ese tipo de dones en los días de hoy, de una forma regular, tal y como se ejercían en el primer siglo, no entienden esos contextos y con mucha facilidad se extravían. Quiere decir, nosotros no somos menos espirituales que la iglesia primitiva y además contamos con la gran ventaja de tener esa palabra, la palabra de Dios, en nuestras manos que ellos no tenían. Bien, después de esto vamos a hablar de esas profecías que se mencionan allí en el versículo 18. Obviamente fue el Espíritu Santo a través de ciertas personas, Pablo aquí no entra en detalles, que llamó a Timoteo a un ministerio, a ese ministerio donde Pablo ahora le ha oficialmente encargado. Entonces, tenemos un asunto similar en el libro de los Hechos, capítulo 13, no tiene nada que ver con Timoteo, para que nos hagamos una idea de cómo funcionaba esto. En aquel entonces, dice en Hechos 13:1, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Pablo y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces es el Espíritu Santo quien llama, en este caso, a Pablo y a Bernabé. Y algo por el estilo nos tenemos que imaginar ocurrió en la vida de Timoteo. No sabemos exactamente cuándo, pero en algún momento determinado, el Espíritu Santo apartó a Timoteo para ese ministerio. Dice Pablo aquí, conforme a las profecías que se hicieron
antes en cuanto a ti. En otras palabras, aquí, perdón, estamos hablando de un llamamiento del Espíritu Santo y Pablo le dice a Timoteo, acuérdate de esto. Tú no estás en el ministerio porque yo te he dejado, sino tú estás en el ministerio porque Dios te ha llamado. Y esto es una diferencia muy importante. Es un tema muy recurrente en las epístolas em, pastorales en cuanto a Timoteo, eso de acordarse de lo que pasó en aquel momento. Por ejemplo, vamos al capítulo 4 en el versículo 14, donde Pablo le dice a Timoteo, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Entonces, aquí tenemos una información adicional. Quiere decir que aquí Timoteo había recibido, em, como dice aquí, un don de parte de Dios. Pablo no lo especifica de qué se trata, pero obviamente era algo que le era muy útil a Timoteo para llevar a cabo su tarea, posiblemente el don de enseñar, pero no lo sabemos. Y esto le fue dado mediante profecía, quiere decir que allí intervino el Espíritu Santo directamente y los em, presbíteros o los ancianos, no sabemos dónde, lo confirman, quiere decir, le imponen la mano de la misma manera como se hacía en el capítulo 13 del libro de los Hechos, como acabamos de escucharlo. Si vamos a la segunda epístola, también a Timoteo, en el capítulo 1, en versículo 6, dice lo siguiente. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Bueno, ya sabemos que uno de los que impuso las manos fue Pablo. Y además Pablo aquí dice que él avive ese fuego. Bueno, según el de Timoteo, fue escrito poco tiempo después de la primera carta. Esta es la última carta que escribe Pablo. Y aquí nos damos cuenta que cuando le dice que avives el fuego, que ese fuego a lo largo de su ministerio se estaba apagando. Quiere decir que los problemas con los cuales Timoteo se tenía que enfrentar hicieron que ya no lo tenía tan claro. Y esa es la razón por qué Pablo escribe esas cartas. Obviamente a Timoteo le habían entrado serias dudas en cuanto a ese ministerio y Pablo le tiene que dar, de cierta manera, no es un tirón de orejas, pero animarle, porque por todo lo que vemos en la carta, estamos ante una persona bastante sensible. Esto es una de los rasgos características de Timoteo. Y la última vez que Pablo se refiere a esto es en segundo de Timoteo, capítulo 2, el versículo 2, segundo de Timoteo 2:2, donde dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Es esa cadena y en eso consiste el ministerio de Timoteo precisamente. Lo había escuchado de parte de Pablo y tenía que enseñarlo a su vez a otros para que estos también pudiesen enseñar a otros. De esto se trata. Entonces, esto es la idea. Por lo tanto, ahora tenemos esto un poco más claro cuando dice aquí este mandamiento. O sea, quiere decir ese encargo de quedarte en Éfeso para ordenar ahí las iglesias y enseñarles bien. Te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas las buenas noticias, la buena milicia.
Entonces, esto nos habla ahora de otro aspecto. Y esto es posiblemente la razón por la cual Pablo escribe esto, porque Timoteo está en una lucha. Tiene que enfrentarse con personas que se han apartado del Evangelio. Tiene que enfrentarse con todo tipo de contratiempos. Estamos hablando de la ciudad de Éfeso, que sigue siendo la sede de la gran Diana o Artemis, esa diosa donde se rindió culto en Éfeso, y esto obviamente para la iglesia significa contratiempos. Había también un grupo de judíos muy empeñados en llevar a cabo eh, su sus ideas específicos que habían caído en una mezcla de ocultismo, idolatría y también de dejar atrás, algunos por lo menos que estaban con la iglesia, la sana doctrina. A esto vamos a llegar en un momento. Y Pablo aquí habla de militar. Militar. Pones una palabra que obviamente tiene que ver directamente con ese tema de em, luchar. O sea, aquí es un término que tiene que ver con la guerra. Es un término que tiene que ver con em, estar luchando por el Evangelio. Quiere decir que no solamente estamos hablando de predicar el Evangelio, sino también estamos hablando de luchar activamente por este Evangelio. Y esto es precisamente lo que Pablo le dice a Timoteo, que esto él no debe de olvidarlo, tiene que tomarlo en cuenta. Y eso también nos enseña a nosotros una cosa. Habrá momentos en nuestro ministerio, en nuestra vida personal, donde tenemos que luchar. El Evangelio no solamente tiene sus lados agradables, cuando vemos que personas llegan a conocer al Señor Jesucristo, sino también tiene momentos de enfrentamiento, momentos de lucha activa, momentos de batallas, momentos de enfrentamiento. Es algo que no nos gusta tanto, pero que forma parte, obviamente, de este ministerio que el Señor nos ha dado. La palabra que se usa aquí es la palabra de un soldado que está en batalla. Al fin y al cabo, los que predicamos el Evangelio de alguna manera, y da igual en qué función, nos vemos inmersos en esa batalla. Y a veces las cosas, em, como en cualquier guerra, van no exactamente como nosotros nos imaginamos. A veces hay heridas, a veces vemos compañeros a nuestro lado desaparecer, retroceder. Lo que Él nos dice aquí es que luchemos, que militemos, que no olvidemos una cosa, y esto es que la batalla en la cual nosotros estamos metidos no es una batalla para algún territorio, o por la gloria del emperador, o por la gloria de alguna nación o de algún gobierno, porque estos van y vienen. Realmente no es nuestra tarea, pero nuestra tarea es extender el reino de Dios. Nuestra tarea es luchar, militar, para que el reino de Dios se engrandezca. No lo olvides. Esto tiene que ser la cosa central de tu vida. En primer lugar, que te des cuenta que estás en una lucha. Y en segundo lugar, que la causa por la cual tú luchas es la causa más noble, porque se trata del reino de Dios. Se trata de la gloria de Dios. Y aunque a veces todo se vuelve turbulento, aunque a veces parece que todo alrededor nuestro
se está cayendo en pedazos. Tú sigue luchando para el Señor, para su reino, para su gloria, porque esto realmente vale la pena. Lo único que vale la pena en este mundo no es un paseo por el parque. Vas a sufrir reveses, persecución, contratiempos. Ningún día o muy pocos días al final vas a decir, bueno, hoy todo iba exactamente como yo había pensado. ¿Por qué? Bueno, porque lo que tú piensas, y esto nos puede em, a veces deprimir, lo que tú y yo pensamos, esto realmente no es lo importante. Lo importante es lo que Dios piensa. Y por lo tanto, lo único que Él ha pedido de nosotros no es que nosotros pensemos lo que Él tiene que pensar, porque Él hace las planes, no nosotros, sino lo que nosotros tenemos que hacer es luchar, militar. La buena milicia es la única milicia buena que hay y que existe. Ahora, Pablo sigue em, profundizando este tema porque él quiere que Timoteo lo entienda bien. Bueno, entonces, ¿cómo lucho? ¿Cómo puedo luchar? Lo dice aquí manteniendo, o sea, esto es la explicación. ¿Cómo voy a luchar? ¿Cómo militar? En que mantienes la fe y buena conciencia. Bueno, aquí otra vez tenemos que entrar en los entresijos del texto, porque aquí la palabra que la Reina Valera traduce con la fe la primera vez, porque luego al final del versículo también pone la palabra a la fe de algunos, pero la primera vez donde pone la palabra fe en el original no tiene artículo. Aquí dice manteniendo fe realmente y buena conciencia. Entonces nos damos cuenta que el uso de la palabra fe aquí, en la primera parte del versículo 19, es distinto del uso de la palabra fe en la segunda parte. En la primera parte no se trata de la fe, quiere decir como sinónimo del Evangelio, sino manteniendo fe, quiere decir esa confianza en que esa lucha es una lucha importante y una lucha buena. O sea, eso jamás lo debemos de perder de vista. Esto es lo importante. Nosotros somos llamados a tener confianza en lo que el Señor nos ha dado, manteniendo fe en ese sentido, en lo que hemos recibido, y luego, y buena conciencia. Quiere decir que podemos decir las cosas, proclamar el Evangelio, sabiendo que no estamos engañando a nadie, que no estamos usando artimañas, que no nos inventamos nada, que no tachamos nada, sino que de una forma honesta, pura, como se dice hoy, altruista, quiere decir no pensando en nosotros, estamos dando el Evangelio. Es importante que mantengamos una buena conciencia en nuestro ministerio. Esto es importante para luchar bien. Y luego, aquí vemos cómo la cosa sigue, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Quiere decir que vemos, infelizmente, y aquí Pablo usa otra imagen, es la imagen de la navegación marítima, que hay algunos que han naufragado, que han sufrido un náufrago. Es muy interesante que hay un versículo en Primera de Juan capítulo 2, versículo 19, que me gustaría leer. Primera de Juan capítulo 2, versículo 19, donde Juan dice exactamente del mismo tipo de personas salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Esto es una realidad, nos puede gustar o no gustar.
Bueno, no todo el mundo que salga de nuestro entorno necesariamente tiene que ser una persona que ha naufragado en su fe. Hay muchas razones para cambiar de sitio, para cambiar de iglesia también. Y no necesariamente esto significa que uno tenga un problema con la fe. Pero estamos hablando de personas que estaban en el ministerio y que luego se apartaron. Juan dice que de esa manera manifiestan que nunca han pertenecido a la iglesia. Yo personalmente cuando pienso en mis compañeros de estudio, éramos casi 40 los que en su momento graduamos en el seminario, dispuestos a comernos el mundo. Bueno, yo hubiese puesto casi mi mano en el fuego para cada uno de ellos porque eran personas extraordinarias, eh, con una fe, por lo visto, inquebrantable. Sin embargo, a lo largo de los años te das cuenta que más que uno se ha retirado no solamente del ministerio, sino también de la iglesia y según algunas noticias que me han llegado también de la fe. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir simplemente que nunca, si en esto permanecen, nunca han pertenecido a la iglesia. Simplemente su forma de ser, su forma de expresarse, era un engaño hacia ellos mismos y hacia los demás. Y en las batallas de la vida, pues más tarde o temprano, cada uno pone de manifiesto lo que realmente hay dentro. Y Pablo aquí dice, bueno, si esto ocurre, y esto también te lo digo a ti, porque tú habrás visto gente en tu entorno que se han retirado, pero no solamente de ti, sino obviamente también de la fe, que ya no quieren saber nada de ese tema. Bueno, todavía no sabemos el final de la historia, es posible que en algún momento vuelvan. Entonces, gloria a Dios, de eso vamos a hablar en un momento. Y siempre tenemos que mantener esa esperanza. Pero también es posible que caiga en esa categoría de Mateo capítulo 7, cuando el Señor también dice, nunca os he conocido. Ellos pretendieron en su momento de haber profetizado en su nombre, de haber expulsado demonios, etcétera, etcétera. Y sin embargo, no hay una fe auténtica en ellos. Es muy dramático esto. Entonces, ese náufrago en la fe, si esto ocurre en tu alrededor, no te sorprendas. Ocurrió en aquel entonces y sigue ocurriendo hasta el día de hoy. Ahora, Pablo era de aquellos, ya lo he dicho varias veces, que no tenían pelos en la lengua. Y aquí él nombra a esas personas con nombre y apellido. Bueno, hoy la gente se echaría las manos a la cabeza. Bueno, ¿qué hay de protección de datos? ¿Y cómo se puede mencionar a esa gente con nombre y apellido? Bueno, de hecho, con nombre y apellido en aquel entonces, pero ahora salen en la Biblia y hasta el final de los tiempos, Himeneo y Alejandro, que se menciona en el versículo 20, salen como pésimos ejemplos. Ahora, si al final se han convertido o no, no lo sabemos. Mejor dicho, si al final se han arrepentido o no, no lo sabemos. Eh, Puede que sí. Pero de todos modos, Pablo les menciona con nombre, ¿vale? Porque normalmente no es buena idea hablar de una forma poco clara. Si hay personas que extienden doctrinas heréticas, doctrinas que atentan contra el corazón del Evangelio, hay que decir claramente quiénes son. Y esto ocurre hasta el día de hoy. Es una de las razones cuando yo, bueno, en mi función de maestro de la palabra, pues a veces tengo que avisar a mis estudiantes de ciertas doctrinas equivocadas. Y lo hago nombrando a la gente, a los teólogos que
profesan ese tipo de cosas, porque no le hacemos un favor a nadie cuando no somos claros en cuanto a lo que estamos hablando. La herejía en la iglesia cristiana tiene nombre y apellido, y esas personas que se apartan de la doctrina que guarda el corazón del Evangelio, pues esas personas hay que saber quiénes son. Pablo aquí lo hace, él menciona Himeneo y Alejandro. Bueno, los dos se mencionan en diferentes libros. Vamos primero con Himeneo, segunda de Timoteo capítulo 2, 17, 18. Segundo Timoteo capítulo 2, 17, 18. Dice, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Bueno, Fileto lo dejamos aparte, pero aquí se menciona otra vez Himeneo, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Bueno, es una herejía, bueno, ahora no vamos a entrar en ello, que en su momento ha confundido a mucha gente. Y esto en cuanto a Himeneo. Y luego Alejandro. Alejandro aparece, y bueno, algunos dicen, bueno, pero puede haber habido más que un Alejandro. Sí, puede haber habido más que un Alejandro, es cierto, pero este Alejandro que Pablo menciona aquí, se menciona en otra parte del Nuevo Testamento y no es muy probable que se trate de dos personas distintas, porque además aparecen en el mismo lugar, y esto es en Éfeso, ¿vale? Vamos al libro de los Hechos, capítulo 19, el versículo 33. Hechos 19, versículo 33 dice, estamos hablando en el contexto de Éfeso, ciudad donde precisamente está Timoteo, y está en conexión con ese alboroto que había por causa de los seguidores de la Grandiana de Éfeso pensaban que el Evangelio era malo para sus negocios. Dice, sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio, con la mano quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas, grande es la Diana de Éfeso. Entonces aquí vemos a este Alejandro, obviamente, em, era un judío, quería posiblemente defender el Evangelio, pero no le dejan. Infelizmente, nos damos cuenta que él, que estaba en la órbita de la iglesia, luego obviamente se aparta. Y aquí nos dice, él aparece de nuevo al final de 2 Timoteo, en el capítulo 4, versículo 4, donde dice, em, 2 Timoteo 4:4, y se apartarán de la verdad, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, ¿vale? Pues aquí tenemos esa gente, y Alejandro es mencionado otra vez en el versículo 14, Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor pague conforme a sus hechos. Entonces, obviamente Pablo estaba muy preocupado por este tema. Él menciona a las dos personas y ahora él añade algo y creo que ahora entendemos porque hoy no vamos a cubrir mucho, es ese hecho, lo que ocurre aquí. Dice, a quienes entregué a Satanás. Algunos dicen, pero ¿qué quiere decir esto? Bueno, en primer lugar, tenemos que aprender que en la cosmovisión bíblica hay dos reinos. Está el reino del Señor, el reino de Dios que está ganando terreno, al reino de Satanás que en esa época se ve deprivado de su poder, está atado, y el reino de Dios se extiende, pero todavía tiene un dominio.
Y esto lo vemos, por ejemplo, en lo que el Señor dice en Juan capítulo 16, versículo 7. Juan 16 7, donde se nos explica esto. Dice el Señor, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo, em, y de nuevo un poco y me veréis porque yo voy al Padre. No, perdón, esto no es el versículo, es el versículo 7, perdón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Entonces, esto nos habla del ministerio del Espíritu Santo, y precisamente ese ministerio del Espíritu Santo hace que el mundo que está bajo el maligno, como dice la Escritura, se retroceda. Por lo tanto, cuando aquí en Primera de Timoteo leemos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás, esto quiere decir que la medida que Pablo toma, la medida disciplinaria, es poniéndoles bajo la influencia de Satanás, lo cual quiere decir, él los quita de la comunión de los hermanos, ¿vale? O sea, los quita, por ejemplo, de esa parte más íntima del partimiento de pan, y esto es lo que se llama disciplina, disciplina eclesial, ¿vale? Porque con su forma de comportarse han dado muestras de que no han entendido el Evangelio. Y esto es muy importante, esto sirve como aviso, no es un castigo, es un aviso. Porque Pablo aquí dice, para que aprendan a no blasfemar. En primer lugar, él llama a la falsa doctrina blasfemia, ¿vale? Esto es algo que a Dios no le agrada para nada. Y para que aprendan a no blasfemar quiere decir, y esto implica que Pablo tenía la esperanza de que esa gente, pues al final vuelva. No sabemos cómo terminó la historia. Hasta donde llega el Nuevo Testamento, no tenemos constancia de que ellos hayan vuelto. Entonces, eso de entregar a Satanás es algo que también tenemos en 1 Corintios 5:5. Ahí Pablo usa prácticamente la misma expresión. Es una forma de decir, bueno, la iglesia de cierta manera nos da cobijo. Estamos en la comunión de los santos, de los creyentes. Esto nos da protección de muchas cosas. Eh, Cuando participamos en la Santa Cena, renovamos el pacto que hemos hecho con el Señor. Ahora una persona que es apartado de esto pierde ese privilegio. Y para decirlo así, está fuera, es tratado de cierta manera como alguien que no es creyente, con la idea de que esa persona recapacite. Esta es la idea, ¿vale? No es un castigo definitivo, sino es, con esa disciplina viene la esperanza de poder volver a ganar esa persona para que aprendan a no blasfemar. Esto es lo que dice aquí. Bien, bueno, esa es la idea. En resumidas cuentas, esto es la lucha en la cual estamos metidos. Esto es la lucha que el Señor nos ha dado, y también en tu vida pues tendrás Alejandros y tendrás Himeneos, gente que de alguna manera se vuelvan en contra de ti, tal vez de una forma incluso también agresiva. La iglesia tiene una herramienta y es apartándose de esas personas, manteniendo en ese sentido su doctrina de forma intachable. Es algo que infelizmente en nuestros días se olvida bastante. Por lo tanto, en esa lucha tenemos también nuestras armas como iglesia y también como personas individuales. Y como personas individuales es lo que hemos escuchado, que no olvidemos lo que hemos recibido de parte del Señor. Esa fe
en que realmente lo que nosotros hemos recibido dará su resultado. No queremos naufragar en la fe. Por eso necesitas a los demás, necesitas la comunión, necesitas la corrección de la palabra de Dios y la corrección de los demás también. Así que te animo a seguir adelante en esa lucha, no con la cabeza gacha, sino sabiendo a quién tú sirves y haciéndolo de corazón. Pues que el Señor te bendiga y espero que este pasaje ahora se ha vuelto un poco más claro para nosotros. Vamos a orar. Señor, gracias te damos en ese momento por tu palabra, también por lo que Pablo aquí dice. También a nosotros, ayúdanos en esta lucha que nos toca ahora de luchar fiel, luchar con las armas que tú nos has dado y poniendo eh, por delante tu honra y tu gloria y esa bendita fe que de una vez para siempre fue entregado a nosotros. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre y para tu honra y tu gloria. Amén. Que el Señor te bendiga.